oración es donde vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, a ser muy fortalecidos en esa oración, a orar más. Si tú oras 10 minutos, proponte esta semana orar 15. Si oras 15, proponte orar 20, ¿sí? También proponte tener una conexión todo el tiempo con el Señor. Entonces hablábamos, uy, Señor, este tinto está frío, uy, Señor, esta comida como que me hizo doler el estómago, uy, Señor, anoche no dormí bien, ojalá hoy pueda dormir. Sí, como una conexión todo el tiempo con el Señor y eso nos va a ayudar. Muchísimas gracias a los hermosos que tienen la cámara prendida, de verdad, gracias a los que llegaron temprano y bueno, vamos a comenzar. Entonces, antes de comenzar, quisiera que cuando ustedes piensan en Dios, ¿sí? O sea, Dios mío, es increíble, ¿no? Digamos que definir a Dios con palabras es muy difícil. Yo a veces oro, yo le digo al Señor, Señor, no encuentro más palabras, es que no hay una palabra para describirte. Pero si yo te digo a ti, descríbeme a Dios con una sola palabra, ¿qué palabra pondrías tú? Entonces, no sé si me la quieran decir o si la quieran escribir en el chat. Una sola, solo una palabra. Entonces tenemos amor, tenemos omnipotente, amor, amor, indescriptible, uy, sí, bondad, misericordia, santo, padre, grandioso, incomparable, protección, perfección, majestuoso, refugio. Qué lindo, sí, refugio. Bueno, y entonces, cuando leemos en la Biblia, hoy vamos a leer un versículo, en este caso el versículo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5 versículo 16, ¿sí? Y entonces este versículo dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Mm? Entonces, la primera parte dice, hagan brillar su luz delante de todos. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor Jesús, claramente no podemos estar escondidos. Necesitamos que nos vean, ¿no? Yo les he repetido varias ocasiones, nosotros estamos llamados a no solo ser discípulos, sino a ser discípulos. Pero si tú estás escondido, ¿cómo vas a ser un discípulo? No puedes hacerlo. Entonces acá dice, hagan brillar su luz delante de todos. Debemos hacer brillar nuestra luz delante de todos. Debemos ser notorios. Realmente cuando tú llegues a un lugar, deben decir, oiga, este chino tiene algo diferente. Este chino en su cara tiene gracia, tiene algo diferente. O esta muchacha tiene algo muy bonito. O en su forma de hablar, ¿sí? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado, no? Que conocemos a una persona y como que así no nos hablen ni nada, decimos, oiga, ella tiene algo diferente o él tiene algo diferente. Y entonces dice, para que ellos puedan ver las buenas obras. Yo les decía a ustedes la semana pasada, yo creo que la mejor forma de evangelizar, claro que necesitamos hablar y la comunicación y bueno, muchas cosas, pero yo creo que la mejor forma de evangelizar es lo que tú eres, ¿sí? Es tu vida, es tu testimonio, es que realmente se vea, porque qué incómodo es cuando escuchamos a la gente hablar y hablar y hablan, pero su vida dice totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces es ahí donde nos pasa de pronto, lo de los fariseos, que con la boca decimos una cosa, pero pues nuestro corazón, yuca, no hay nada en ese corazón, está dañado. Entonces, es muy importante que lo que nosotros hablamos claramente sea lo que vivimos, ¿sí? Y yo creo que es mejor evangelizar sin palabras y con actos, con servicio, con hechos. Entonces dice, y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, la Biblia todo el tiempo está siendo muy recurrente, diciendo que claramente nosotros somos pues la muestra del Señor acá en la tierra, ¿no? Entonces hay una parte donde Jesús dice, me viste y me diste de comer,
estaba desabrigado y me abrigaste. Lo estoy obviamente citando, pero no tal cual. Y entonces le dicen, pero Señor, yo nunca te vi, nunca te di de comer. Y él dice, no, sí, cuando alimentaste al niño, cuando alimentaste a la viuda, cuando consolaste al que estaba solo, cuando oraste por esa persona que necesitaba que oraras, ahí estaba yo y tú lo hiciste, ¿sí? Entonces somos la imagen de Dios, ¿no? Y entonces acá cuando leemos pues las características del Señor que ustedes mismos dan, ¿no? Entonces uno dice, Señor. Entonces acá amor indescriptible, bondad, misericordia, santidad, Padre grandioso, incomparable, protección, perfección, salvación. Dice Gaby, dicen que muchas veces la única Biblia que leen las demás personas somos nosotros, y es verdad. ¿Cuántas veces simplemente por una persona, hay personas que nunca llegan a los pies del Señor por una mala actitud? De hecho, la Biblia dice que ojo con ser piedra de tropiezo, ¿no? Porque si eres piedra de tropiezo para alguien más, pues esa culpa va a cargar sobre ti. Y entonces leemos todas estas cosas de Dios y bueno, claramente chicos, no podemos ser Dios, ¿no? Pues ojalá pudiéramos llegar a ser como el Señor, ¿no? Y hay características de Dios que nunca vamos a obtener, por ejemplo, la omnipotencia, pues no, o la perfección, ay, pues ojalá, ¿no? Pero pues sabemos que no, el único perfecto es Dios. Pero sí debemos tener una búsqueda de excelencia para que la gente cuando nos vea quiera acercarse al Señor, para que la gente diga, oiga, venga, de verdad que ese Dios es real, ese Dios es verdadero. Y entonces para eso quiero que veamos este videito que me pareció súper chévere. Me parece que este proyecto de Proyecto Biblia me parece que tiene unos videos bien interesantes, ¿no? Son corticos, pero son así como, yo digo, muy precisos. Entonces vamos a ver este videito para complementar un poco lo que estamos viendo. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo.
Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel, y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Listo, mis amores. Bueno, este video me parece súper interesante porque pues nos habla del Antiguo y del Nuevo Testamento, que a veces son cosas que no son tan comprensibles, ¿no? A veces como que nos enredamos un poquito. Sin embargo, nos lleva pues a una conclusión y es que la santidad del Señor nos santifica a nosotros, ¿no? De hecho, en la Biblia Él nos llama santos. ¿Y es porque seamos santos? Pues no, obviamente no somos santos. Es porque la santidad de Jesús nos santifica. Cuando tú te acercas a Jesús, en vez de morir por su santidad, recibes un regalo preciado que es la santidad de Él.
Por eso, si nosotros queremos poner en práctica este versículo, acuérdese, Mateo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben Ahora, a Padre que está en el cielo. pero tengo el cargador, él está muy descargado. Listo. Dice, y alaben al Padre que está en el cielo. Ustedes deben, nosotros debemos mostrar la santidad del Señor para que las personas puedan alabarlo, para que las personas puedan verlo y puedan ver que es real. Si ven que al final va pasando el agua y entonces todas esas personitas que en el video va pasando el agua y todas esas siluetas de personas que estaban negras empiezan a ponerse blancas, porque así debe ser cuando el Señor toca nuestra vida. O sea, nosotros debemos santificarnos y tener un cambio. Pero eso no se puede quedar solo ahí, sino que nosotros debemos transmitir eso a los demás, porque estamos llamados a la santidad. Por nosotros, no, por Jesús. Dice la Biblia que el Señor vuelve su mirada a nosotros y Él ve a su Hijo amado al que tiene complacencia. Entonces, Él cuando ve a Aymar, entonces Él ve a su Hijo amado en el que tiene complacencia. Cuando ve a Simona, ve a su Hijo amado en el que tiene complacencia. Imagínense en eso tan hermoso que es que Dios ve a Jesús a través de nosotros. Entonces, mis amados, la invitación, pues, a buscar esa santidad, a buscar el acercamiento al Señor, a buscar también que Jesús transforme nuestra vida. Si nunca vamos a ser perfectos, nunca, pero sí podemos eh, ser excelentes y sí somos santificados por el Señor. Y eso claramente debe hacer un cambio en la vida de las personas con las que tú hablas, las personas que te ven, las personas con las que tratas. Debe ser evidente, ¿sí? Y si no está siendo evidente, pues hay que intensificar esa oración poderosa para que sea evidente. Bueno, mis amores, ¿tienen algo que decir, algo que aportar al devocional? Nada, listo. Mis amados, no olviden por favor incluir a don Wilson y a su familia en sus oraciones. Ustedes saben que pues la oración del justo puede mucho. Entonces, a veces decimos, ay, no, lo único que puedo hacer es orar, pero pues orar es lo más maravilloso que tú puedes hacer por alguien, ¿sí? Si puedes ayudarlo de otra manera, ayúdalo, pero por favor, primero ora porque es lo mismo. Si haces ayuda y no oras, pues ahí sí que no estás haciendo mucho. Y si lo único que haces es orar, créeme que eso es lo más maravilloso que puedes hacer por cualquiera. Bueno, ya para finalizar, espérenme un momentico.